Detección y gestión de riesgos y auditoría en materia de PLD/FT. Capítulo 5. Objetivo: conocer los documentos necesarios para detectar, gestionar y mitigar los riesgos en materia de PLD/FT. Grupo de Acción Financiera Internacional. 5.1 Guía de enfoque basado en riesgos para el sector bancario. Propósito de la guía: preparar los principios que deben ponerse en práctica para la aplicación de un enfoque basado en el riesgo anti-lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo, ALD/CFT. Colaborar con los países, autoridades competentes y bancos para el diseño y aplicación de un enfoque basado en el riesgo de ALD/CFT, proporcionando directrices y ejemplos generales de la práctica actual en la materia. Contribuir para la supervisión e implementación efectiva de sistemas nacionales ALD/CFT centrándose en los riesgos y las medidas de mitigación. Fomentar el desarrollo de un entendimiento común en cuanto a lo que es el enfoque basado en riesgo de ALD/CFT y lo que implica. Guía de enfoque basado en riesgo. ¿A quién va dirigida? La guía está dirigida a los países y a sus autoridades competentes, incluyendo a los supervisores bancarios, así como a los profesionales del sector bancario. Consta de 3 secciones. Sección primera. El enfoque basado en riesgo del GAFI para efectos de ALD/CFT, consideraciones generales. Sección segunda. Guía para los supervisores. Sección tercera. Guía para los bancos. Guía de enfoque basado en riesgo. Sección primera. El enfoque basado en riesgo del GAFI para efectos de ALD/CFT. Dirigido a países, autoridades competentes, instituciones financieras. Etapas: identificar, evaluar, entender, mitigar riesgos. Aplicación de medidas contra ALD/FT. Un régimen eficaz basado en el riesgo toma en cuenta y refleja el marco legal y regulatorio de un país, así como la naturaleza, diversidad y madurez de su sector financiero y su perfil de riesgo. Guía de enfoque basado en riesgo. Retos. 1. Asignación de responsabilidades en un EBR. 2. Identificación del riesgo de la FT. 3. Evaluación del riesgo de la FT. 4. Mitigación del riesgo de la FT. 5. Desarrollo de un entendimiento común de EBR. 1. Asignación de responsabilidades en un EBR. Un régimen eficaz basado en el riesgo toma como punto de partida el enfoque legal y normativo del país, así como su naturaleza, diversidad y madurez de su sector financiero, y su perfil de riesgo. La evaluación e identificación del riesgo en la FT de los bancos debe tomar en cuenta las evaluaciones de riesgo nacionales de conformidad con la Recomendación 1, y considerar el marco legal y normativo nacional. Los países también deben tomar en cuenta la evidencia con que cuentan las autoridades competentes en cuanto al nivel de cumplimiento del sector bancario y el enfoque del sector para hacer frente al riesgo de la FT. 2. Identificación del riesgo de la FT. El acceso a la información precisa, oportuna y objetiva sobre los riesgos de la FT es un requisito previo para un EBR eficaz. Los países deben contar con mecanismos que faciliten el intercambio de información apropiada sobre los resultados de las evaluaciones de riesgo a todas las autoridades competentes relevantes, instituciones financieras y otras partes interesadas. 3. Evaluación del riesgo de la FT. Implica que los países, autoridades competentes y bancos deberán determinar cómo los afectarán las amenazas de la FT que han sido identificadas. Deben analizar la información obtenida con objeto de entender la probabilidad de que ocurran estos riesgos, y cuáles serían sus impactos en los bancos en lo individual, el sector bancario y, posiblemente, en la economía nacional de las instituciones financieras de importancia sistémica, en caso de ocurrir. Como resultado de la evaluación de riesgos, se pueden establecer las categorías, bajo, medio y alto, y posibles combinaciones entre las mismas. La evaluación y comprensión de los riesgos significa que las autoridades y los bancos deben contar con personal capacitado y de confianza que haya sido reclutado a partir de la aprobación de exámenes relativos adecuados. 4. Mitigación del riesgo de la FT. Las recomendaciones del GAFI requieren que al aplicar un EBR, los bancos, países y autoridades competentes establezcan cuál es la forma más eficaz de mitigar el riesgo de la FT que han identificado. Esto implica mejorar las medidas para manejar y mitigar las situaciones en las que el riesgo de la FT es superior, y de igual forma, en situaciones de bajo riesgo, se apliquen exenciones o medidas simplificadas. 5.
Desarrollo de un entendimiento común de EBR. La eficacia de un EBR depende de un entendimiento común de las autoridades competentes y los bancos en cuanto a qué es lo que implica el EBR, cómo debe aplicarse y la forma en que deben abordarse los riesgos de la diagonal FT. Además de un marco jurídico y normativo que explique en detalle el grado de discrecionalidad, los bancos deben hacer frente a los riesgos que identifican, y es importante que las autoridades competentes y los supervisores en particular proporcionen guía a los bancos en cuanto a la forma en que se espera que estos cumplan sus obligaciones jurídicas y normativas con una percepción de a la diagonal CFT adecuada. Guía de enfoque basado en riesgo sección segunda. Guía para supervisores. La recomendación 26 requiere que los países sujeten a sus bancos a una regulación y supervisión adecuadas a LD diagonal CFT. Los supervisores deben entender los riesgos LD diagonal FT al que se encuentran expuestos los países y el sector bancario, así como los riesgos asociados a los bancos y grupos bancarios. Asignar recursos de supervisión a las áreas de mayor riesgo de LD diagonal FT. Analizar la evaluación del riesgo en materia de LD diagonal FT del sector y de los bancos periódicamente y, en todo momento, en caso de que las circunstancias cambien o surjan nuevas amenazas. Utilizar sus hallazgos para revisar y actualizar sus evaluaciones de riesgo de LD diagonal FT y, en caso necesario, considerar si su enfoque y sus normas a LD diagonal CFT siguen siendo adecuadas. Sección tercera. Guía para bancos. El EBR para el caso de los bancos, se aplica a la forma en que asignan sus recursos al cumplimiento, organización de sus controles internos y estructuras internas, e implementación de políticas y procedimientos para prevenir y detectar el LD diagonal FT. Evaluación del riesgo. Mitigación del riesgo. Controles internos. Gobierno corporativo y monitoreo. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 5.2 Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de 2014. Antecedentes. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Foro Internacional de Cooperación en materia de supervisión bancaria, publica las directrices sobre la forma en que los bancos deberán incluir el blanqueo de capitales, BC, y la financiación del terrorismo, FT, dentro de su gestión global del riesgo. Objeto. Las directrices pretenden complementar y ser congruentes con los objetivos y metas de las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el BC diagonal FT. 1. Elementos esenciales de una sólida gestión del riesgo BC diagonal FT. 1. Evaluación, comprensión, gestión y mitigación de riesgos. 2. Políticas de aceptación de clientes. 3. Identificación, verificación y elaboración del perfil de riesgo de clientes y beneficiarios efectivos. 4. Seguimiento continuo. 5. Gestión de la información. 6. Notificación de transacciones sospechosas y bloqueo de activos. 2. PBC diagonal FT a escala de grupo y en un contexto transfronterizo. 1. Proceso global para la gestión del riesgo de clientes. 2. Evaluación y gestión del riesgo. 3. Intercambio de información dentro del grupo. 4. Grupos financieros mixtos. 3. El papel de los supervisores. Los supervisores tienen el deber de garantizar que los bancos aplican una sólida gestión del riesgo BC diagonal FT, no solo para proteger su propia seguridad y solvencia, sino también la integridad del sistema bancario. 1. Elementos esenciales de una sólida gestión del riesgo BC diagonal FT. 1. Evaluación, comprensión, gestión y mitigación de riesgos. C. Las tres líneas de defensa. Primera línea. Son las unidades de negocio. Se encarga de identificar, evaluar y controlar los riesgos de las actividades. Las políticas y procedimientos deberán especificarse claramente por escrito y comunicarse a todo el personal. Deberán implementarse programas de formación de personal e impartirse cursos de actualización. Ejemplo, actividades de cara al público y contacto directo con los clientes. Segunda línea. Incluye al responsable ejecutivo de PBC diagonal FT y al funcionario de cumplimiento de la normativa, así como a recursos humanos o equipo de tecnología. El responsable ejecutivo de PBC diagonal FT deberá ocuparse de realizar un seguimiento continuo del cumplimiento de todas las obligaciones en materia de PBC diagonal FT por parte del banco. También es responsable de notificar las transacciones sospechosas. Ejemplo, oficial de cumplimiento, comité de comunicación y control. Tercera línea. El Departamento de Auditoría Interna. Tiene por función rendir cuentas al Comité de Auditoría del Consejo de Administración o un órgano de vigilancia.
Similar mediante evaluaciones periódicas de la eficacia del cumplimiento de las políticas y procedimientos PBC/FT. Ejemplo, auditor interno. Grupo Wolfsberg. Guía para un planteamiento basado en el riesgo en la gestión del riesgo de blanqueo de capitales. El objeto de la guía es ayudar a las entidades en la gestión de sus riesgos de blanqueo de capitales y promover el objetivo de los miembros del Grupo Wolfsberg. Un planteamiento prudente diseñado basado en el riesgo. Proporcionará un marco para identificar el nivel de presentación de posibles riesgos de blanqueo de la entidad. Guía para un planteamiento basado en el riesgo en la gestión del riesgo de blanqueo de capitales. 1. Fundamentos de un planteamiento prudente basado en el riesgo permite a las entidades identificar los criterios para medir los potenciales riesgos de blanqueo de capitales mediante la aplicación de distintas categorías, que pueden modificarse por variables de riesgo. Los criterios de riesgo más frecuentemente usados son A. Riesgo país. B. Riesgo del cliente. C. Riesgo de servicios. Riesgo país. Factores determinantes de riesgo. Países sometidos a sanciones, embargos o medidas similares emitidas, por ejemplo, por la ONU. Países identificados por el GAFI como poco dispuestos a colaborar en la lucha contra el blanqueo de capitales, o identificados por fuentes fiables como carentes de las leyes y normas adecuadas en materia de blanqueo de capitales. Países identificados por fuentes fiables como suministradores de financiación para actividades terroristas o apoyo a las mismas. Países identificados por fuentes fiables como poseedores de niveles significativos de corrupción u otra actividad criminal. Riesgo de cliente. Clientes con riesgos potenciales. Fabricantes, traficantes e intermediarios de armas. Negocios de dinero en efectivo con actividad intensa, negocios de servicios de dinero, casinos, juegos de azar, entre otros. Asociaciones benéficas no reguladas y otras organizaciones sin fines de lucro y no reguladas. Comerciantes de bienes de alto valor, ejemplo, joyas, gemas, metales preciosos. Cuentas mantenidas por terceros para sus clientes, donde no se divulga la identidad del cliente final a la entidad, ejemplo. Contadores, abogados. Personas políticamente expuestas, PPs. Riesgo de servicios. Las entidades deben prestar atención a los servicios nuevos o innovadores no ofrecidos específicamente por las entidades. Servicios con mayores riesgos. Servicios identificados por reguladores, autoridades gubernamentales u otras fuentes dignas de crédito como de alto riesgo potencial en materia de blanqueo de capitales, ejemplo, servicios de banca de corresponsales internacionales y banca privada internacional. Servicios con implicación de negociación y entrega de billetes de banco y metales preciosos. 2. Variables de riesgo. Las variables que pueden aumentar o disminuir el riesgo. Variables. El nivel de los activos que deposite un cliente determinado, o el volumen de las operaciones realizadas. El nivel de regulación u otro régimen de supervisión o gobierno a que se someta el cliente. La regularidad o duración de la relación. Estar familiarizado con una jurisdicción, incluyendo el conocimiento de las leyes y normas locales, además de la estructura y el alcance de la supervisión reguladora. El uso por los clientes de vehículos corporativos intermedios u otras estructuras sin ningún fundamento claro de índole comercial o de otro tipo, o que aumenten innecesariamente la complejidad de la operación. 3. Medidas y controles para situaciones de mayor riesgo. Controles y medidas. Mayor conocimiento por la entidad de situaciones de mayor riesgo dentro de las líneas de negocio en toda la entidad. Incremento de los niveles de conocimiento del cliente o mejora de la debida diligencia. Aprobación escalada para el establecimiento de una cuenta o relación. Mayor seguimiento de las transacciones. Incremento de los niveles de controles continuos y revisiones de las relaciones con los clientes. 4. Formación. Todos los empleados deben conocer y entender el entorno legal y regulador en que operen, con inclusión de las disposiciones pertinentes en materia de prevención de blanqueo, además de las medidas propias de la entidad para dar efecto a su planteamiento basado en el riesgo. 5. El planteamiento basado en el riesgo y la financiación del terrorismo. En la medida en que alguna parte de la financiación del terrorismo proceda del blanqueo de capitales, el planteamiento basado en el riesgo podría beneficiar la lucha contra la financiación del terrorismo al facilitar a las entidades financieras los medios para identificar y comunicar casos de blanqueo de capitales a las autoridades gubernamentales. Superintendencia Financiera de Colombia. SARLAFT, Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. 1. Consideraciones generales. La Superintendencia Financiera de Colombia busca implementar un SARLAFT con el fin de prevenir que las entidades vigiladas sean utilizadas para dar apariencia de
Legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. 2. Definición de riesgo de la diagonal FT. Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones, como instrumento para la diagonal o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. Fases del SARLAFT. Prevención del riesgo. Tiene como fin prevenir que se introduzca al sistema financiero recursos provenientes del lavado de activos y financiación del terrorismo. Control. Busca detectar operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado. 4. Etapas del SARLAFT. Identificación del riesgo. Desarrollar la metodología para la segmentación del riesgo. Segmentación del riesgo. Desarrollar las metodologías para identificar el riesgo, la diagonal FT. Identificar las formas de presentarse el riesgo. Medición o evaluación. Establecer y aplicar metodologías de medición o evaluación. Control. Establecer y aplicar las metodologías para definir las medidas de control. Establecer los niveles de exposición en razón de la calificación dada a los factores de riesgo en la etapa de medición. Realizar los reportes de operaciones sospechosas. Monitoreo. Desarrollar un proceso de seguimiento que facilite la rápida detención y corrección de las deficiencias en las etapas del SARLAFT. Asegurar que todos los controles sean comprensivos de todos los riesgos y que los mismos estén funcionando en forma oportuna y efectiva. Asegurar que los riesgos residuales se encuentren en los mismos niveles de aceptación establecidos por la entidad. 5. Elementos del SARLAFT. Políticos. Procedimientos. Documentación. Estructura organizacional. Órganos de control. Infraestructura tecnológica. Divulgación de la información. Capacitación. Político. Deben permitir el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del SARLAFT y traducirse en reglas de conducta y procedimientos que orientan la actuación de la entidad y sus acciones. Debe incorporarse un código de ética y establecer procedimientos sancionatorios, además de establecer las consecuencias que genera su incumplimiento. Capacitación. Las entidades deben diseñar, programar y coordinar planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la entidad. Procedimientos. Mecanismos a adoptar. Conocer al cliente actual y potencial. Conocer el mercado. Identificar y analizar las operaciones inusuales. Determinar y reportar las operaciones sospechosas. Instrumentos a adoptar. Señales de alerta. Segmentación de los factores de riesgo en relación al mercado. Monitoreo de operaciones. Consolidación electrónica de operaciones. Documental. Las etapas y los elementos implementados por las entidades deben constar en documentos y registros, garantizando la integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información. Organizacional. Las entidades deben establecer y asignar las facultades y funciones a cargo de los órganos de dirección, administración, control y del oficial de cumplimiento. Tecnológico. Las entidades deben contar con la tecnología y los sistemas necesarios para garantizar la adecuada administración del riesgo de la diagonal FT. Para ello deben contar con un soporte tecnológico acorde con sus actividades, operaciones, riesgos y tamaño. Órgano interno. Las entidades deben establecer órganos e instancias responsables de efectuar una evaluación del SARLAFT, a fin de que puedan determinar sus fallas o debilidades e informarlas a las instancias pertinentes. Auditoría interna deberá evaluar anualmente la efectividad y cumplimiento de todas y cada una de las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de determinar las deficiencias y sus posibles soluciones. Asimismo, deberá informar los resultados de la evaluación al oficial de cumplimiento y a la junta directiva. Divulgación. Las entidades deben diseñar un sistema efectivo, eficiente y oportuno de reportes tanto internos como externos que garantice el funcionamiento de sus procedimientos y los requerimientos de las autoridades competentes. Reportes internos. Transacciones inusuales. Operaciones sospechosas. Reportes de la etapa de monitoreo. Externos. Reporte de operaciones sospechosas. Reporte de transacciones en efectivo. Reportes de la etapa de monitoreo. Reporte de clientes exonerados. Reporte de transacciones múltiples en efectivos. Reporte de los intermediarios del mercado cambiario.
Reporte de información sobre campañas políticas. 5.5 Norma ISO 31000-2009. Gestión de riesgos. Objeto. La norma internacional proporciona principios y directrices de carácter genérico sobre la gestión de riesgos, y va dirigida a cualquier empresa o entidad ya sea pública o privada. Riesgo. La norma define al riesgo como el efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos. Gestión de riesgo. Son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Gestión de riesgos. 1. Principios. Crea y protege el valor. Parte integral de todos los procesos de organización. Aborda explícitamente la incertidumbre. Parte de la toma de decisiones. Es sistemática, estructurada y oportuna. Basada en la mejor información disponible. Considera factores humanos y culturales. Es transparente e inclusiva. Es dinámica, interactiva y responde al cambio. Facilita la mejora continua de la organización. 2. Marco de gestión de riesgos. Éxito de la gestión de riesgos. Depende. Marco de gestión de riesgos. Proporciona bases y disposiciones que se incrustan en toda la organización. En todos los niveles. Garantiza información sobre los riesgos derivados del proceso de gestión de riesgo está adecuadamente informada y se utiliza como base para la toma de decisiones y la rendición de cuentas en todos los niveles de la organización. 2.1 Diseño del marco de gestión. Para diseñar y aplicar el marco de gestión de riesgo se debe entender los factores de contexto externo e interno. Contexto externo. Sociedad, cultura, política, legal, financiera, tecnológica, económica, etc. Factores clave y tendencias que repercutan los objetivos de la organización. Relaciones con las percepciones y valores de los interesados externos. Interno. Gobierno empresarial, estructura organizativa, funciones y responsabilidades. Políticas, objetivos y estrategias que están en marcha. Capacidades respecto a los recursos y conocimientos. Cultura organizacional. Normas, directrices y modelos adoptados. Forma y alcance de las relaciones contractuales. 2.2 Aplicación del marco para gestión del riesgo. Definir el momento oportuno y la estrategia para la aplicación del marco. Aplicar la política de gestión de riesgos y los procesos de organización. Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios. Garantizar que la toma de decisiones se encuentre alineada con los resultados de los procesos de gestión de riesgo. Celebrar sesiones de información y formación. El plan de gestión de riesgos debe aplicarse en todos los niveles y funciones pertinentes como parte de las prácticas y proceso de la organización. 3. Proceso de gestión de riesgos. El proceso de gestión del riesgo debe ser parte integral de la gestión. Arraigarse en la cultura y las prácticas. Respaldar y apoyar a un plan de tratamiento. Mejorar la gestión del cambio apropiado durante el proceso de gestión de riesgos. Desarrollar una comunicación externa e interna y un plan de consulta. 3.1 Contexto del proceso de gestión de riesgos. El contexto del proceso de gestión de riesgos puede variar de acuerdo con las necesidades de una organización e implicar lo siguiente. Definir metas y objetivos de las actividades de gestión de riesgos. Definir la responsabilidad y en el proceso de gestión de riesgos. Definir el alcance de la gestión de riesgos. Definir la actividad, proceso, función, proyecto, producto, servicio o activo en términos de tiempo y lugar, y definir las metodologías de evaluación de riesgos. 5. Evaluación de los riesgos. Identificación de riesgos. Generar una lista completa de los riesgos basados en los acontecimientos que puedan crear, mejorar, prevenir, degradar, acelerar o retrasar la consecución de los objetivos. Análisis de riesgos implica la consideración de las causas y las fuentes de riesgo, sus positivas y negativas consecuencias y la probabilidad de que ocurran. Evaluación de riesgos. Ayudar en la toma de decisiones, basada en los resultados del análisis de riesgos que necesitan tratamiento. Y la prioridad para la aplicación del tratamiento. 6. Tratamiento de los riesgos. Consiste en seleccionar una o más opciones de modificación de los riesgos y la aplicación de dichas modificaciones. Implica el siguiente proceso. Evaluar un tratamiento de riesgo. Decidir si los niveles de riesgo residual son tolerables. Si no son tolerables. Generar un nuevo tratamiento. Evaluar la eficacia de ese tratamiento.
Modelos Gestión de Riesgos. GAFI, Guía de Enfoque basado en riesgos para el sector bancario. Jurisdicciones, bancos y supervisores. Se espera que los países, las autoridades competentes y las instituciones financieras identifiquen, evalúen y comprendan los riesgos. DLD/FT y las medidas para mitigar dichos riesgos. Enfoque basado en el riesgo. Guía para los supervisores. Guía para bancos. CSBB, adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de 2014. Bancos. La obligación de contar con políticas y procesos adecuados, incluidas estrictas reglas de DDS. Elementos esenciales de una sólida gestión de riesgos. PBC/FT a escala de grupo. Papel de los supervisores. Grupo Wolfsberg, guía para un planteamiento basado en el riesgo en la gestión del riesgo de blanqueo de capitales. Bancos. Proporcionar un marco para identificar el nivel de presentación de posibles riesgos de blanqueo de la entidad. Basado en 3 criterios para llevar a cabo acciones mitigantes del riesgo. Superintendencia Financiera de Colombia, SARLAFT. Entidades financieras. Prevenir que las entidades vigiladas sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o la canalización de recursos a la realización de actividades terroristas. Dividido en fases, etapas y elementos del SARLAFT. Factores de riesgo y riesgos asociados. Norma ISO 31000-2009 Gestión de riesgos. General. Busca que la información sobre los riesgos del proceso de gestión de riesgos se utilicen como base para la toma de decisiones y la rendición de cuentas en todos los niveles de la organización. Diseño, implementación, evaluación y corrección.